Vamos acá. Primero, recordemos. Hola Franco, bienvenido. Recordemos lo siguiente. ¿Qué es esto? Vamos a hacer un pequeño repaso de la primera parte. Si estamos hablando de la oxidación, de la degradación de una molécula combustible para la obtención de energía, glucólisis la vamos a hacer siempre. Una vez realizada la glucólisis, nos preguntamos si el oxígeno es el último aceptor de electrones o no. Entonces, dos respuestas posibles. Si sí es el último aceptor de electrones, entonces seguimos con la respiración celular aeróbica. Tendremos en segunda instancia la decarboxilación del piruvato, el ciclo de Krebs y luego cadena respiratoria por reacción oxidativa. Si no se utiliza oxígeno como último aceptor de electrones y se utiliza alguna otra sustancia, que me digan ustedes cuál es, vamos a proponer fermentación. Recuerden que proponemos fermentación porque es lo único que vamos a estudiar en condiciones de anaerobiosis, ¿sí? Pero la fermentación no es la respiración celular anaeróbica. Ojo con eso, ¿no? La respiración celular anaeróbica es un proceso que nosotros no vamos a estudiar. En condiciones entonces de anaerobiosis, vamos a proponer fermentación alcohólica o láctica. Siempre, 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 la glucólisis dijimos recién, recordemos, como vieron en la clase pasada, los reactivos, los productos y la localización. ¿Dónde se realiza la glucólisis, gente? ¿En qué lugar de la célula? ¿Podría repetir? Digo, ¿en qué lugar de la célula se hace la glucólisis? El citoplasma. Bien, en el citoplasma o citosol. Vamos a encontrar en los libros que nos dicen que es una vía citosólica. Se hace en el citoplasma, no se me olviden que es una vía universal. Lo que tienen en pantalla son los reactivos y los productos, una vez balanceada, simplificada la ecuación. Por glucosa voy a necesitar 2 NAD oxidados, 2 ADPs, 2 fosforos inorgánicos para producir 2 pirúvicos, 2 NAD reducidos y en forma neta 2 ATP. Recuerden la importancia de reoxidar estos NAD. Tengo que volver a tenerlos en estado oxidado para poder garantizar el proceso de glucólisis, el proceso de oxidación de la molécula combustible. Y por otro lado, fíjense que si llegamos hasta el ácido pirúvico, todavía me quedan 3 átomos de carbono unidos, por lo tanto, podemos seguir aprovechando la energía de este esqueleto y podríamos seguir oxidando. Con esto en mente, si el oxígeno no está presente en el medio, si no podemos proponer una respiración celular aeróbica y el organismo, el individuo que estamos estudiando, es fermentativo o facultativo, vamos a proponer fermentaciones, ya sea la fermentación alcohólica o la láctica. Ambas dos son citosólicas. Vamos con la fermentación alcohólica. No se olviden que tengo que saber el lugar donde se produce, lo acabo de decir, el citosol, cuáles son los reactivos y cuáles son los productos. Por cada piruvato y voy a necesitar un NAD reducido y se genera una molécula de etanol, que es el alcohol, un dióxido de carbono y un NAD oxidado. Si pienso por glucosa, tengo que multiplicar todo por 2, porque por glucosa tengo 2 piruvatos. Esa es la fermentación alcohólica, ¿sí?
El etanol y el dióxido de carbono son liberados al medio, por lo cual la finalidad de la fermentación es la reoxidación de los NAD. Piensen que, recuerden, mejor dicho, que en la parte fermentativa, en la fermentación del piruvato alcohol, no se genera ATP. O sea que los únicos ATP generados son en glucólisis. Por ese motivo, necesitamos reoxidar las coenzimas para garantizar que la glucólisis pueda seguir ocurriendo. ¿Vamos bien todos hasta acá con este repaso de lo visto en la clase pasada o hay dudas? Ninguno por ahora. Bien. Si nadie opina lo contrario, sigo. Pero por favor, párenme, pregúntenme si hay dudas. Vimos la alcohólica, repasemos la láctica. La láctica también se da en el citosol. Piruvato más NAD reducido me va a generar lactato, esta molécula de 3 átomos de carbono, por eso no se libera dióxido de carbono, y me regenera el NAD oxidado, ¿sí? O sea que, dado que el lactato es eliminado fuera de la célula, otra vez, el lactato no le sirve para nada a la célula. No se genera ATP en el paso fermentativo, la relevancia, la importancia fisiológica de la fermentación es reoxidar estas coenzimas para sostener la glucólisis, que sí es la que me genera ATP. ¿Sí? Entonces, si resulta que hecha la glucólisis se puede utilizar el oxígeno como último aceptor de electrones, entonces vamos a tener que seguir con todos estos pasos. Recuerden que si estamos en células eucariontes, estas tres etapas siguientes de la respiración celular aeróbica se van a dar en la mitocondria. Si no fuese una célula euca, pues sigan ahí en el citosol. La procarionte no tiene mitocondrias, no tiene el sistema de endomembranas, no tiene organelas, entonces esto continuaría en el citosol. Pero si estoy hablando de una célula euca, todo esto sigue en la mitocondria. En esa mitocondria, o a esa mitocondria, más específicamente a la matriz mitocondrial, va a ingresar el piruvato para ser decarboxilado. En esa decarboxilación del piruvato, también lo pueden encontrar como decarboxilación oxidativa del piruvato, o puede ser que consulten un texto que no les dé ningún nombre de este proceso, ¿sí? Pero no se asusten, básicamente son cosas que ocurren con los textos, pero la idea es la misma. El piruvato va a generar o se va a transformar en acetil-CoA. Los dos carbonos, es decapitado el piruvato, este carbono sale como dióxido de carbono y estos dos carbonos son el grupo acetilo, se unen a la coenzima A. O sea que en realidad por piruvato voy a necesitar NAD oxidado, coenzima A, y se va a liberar dióxido de carbono, NAD reducido, y acetil coenzima A. Otra vez, tengo que saber los reactivos, tengo que saber los productos. No se olviden que si estamos pensando por glucosa, van a ser 2 los ácidos pirúvicos generados, todo esto va por 2. Localización, si la célula es euca, matriz mitocondrial. Y hasta acá llegaron con Valeria el lunes. Lo que sigue es el ciclo de Krebs. No se me olviden, vuelvo un segundo atrás. No se me olviden que en esta molécula, en el acetil-CoA, tengo todavía estos dos carbonos unidos. Estos dos carbonos que eran, en definitiva, de la glucosa, ¿no? Porque a la reacción los trajo el ácido pirúvico. Este carbono lo saqué como dióxido de carbono, me están quedando estos dos como acetilo. Este producto carbonado, que es el acetil-CoA, acetilcoenzima A, es el que va a continuar con la oxidación.
ese es el que ingresa a la etapa siguiente, que es el ciclo de Krebs. Ahí lo tienen a Don Krebs. El ciclo de Krebs tiene varios nombres, algunos de los cuales son los que les puse acá: ciclo de los ácidos tricarboxílicos o ciclo del ácido cíclico, donde se hace matriz mitocondrial. El acetil-CoA que se generó en la matriz mitocondrial va a terminar de ser oxidado en la matriz mitocondrial, en eso que se llama ciclo de Krebs, porque fue Krebs que lo describió. Es un ciclo, o sea que parto de un punto, el punto de partida es esta molécula que tenemos acá, el oxalacetato. Parto de un punto, hago una serie de reacciones químicas y vuelvo a ese mismo metabolito, ¿sí? O sea que una vía metabólica cíclica es lo que intuitivamente uno diría o definiría cualquier cosa cíclica, que es partir de un punto y volver al mismo punto, ¿sí? El ciclo de Krebs tiene un montón de reacciones que por suerte no las tenemos que conocer. Fíjense que lo que les acabo de decir es que partimos de una molécula, se hace una serie de reacciones seguidas o consecutivas y se vuelve a esa misma molécula. O sea que todas las sustancias que tengo aquí en el medio del ciclo de Krebs son tanto reactivos como productos. Por eso no se habla de reactivos, no se habla de productos, sino que se los nombra como metabolitos del ciclo de Krebs o intermediarios del ciclo de Krebs. ¿Sí? Lo que sí voy a tener que saber es aquellas sustancias que alimentan o que ingresan al ciclo de Krebs, esos sí son considerados reactivos, y las cosas que salen o egresan del ciclo de Krebs, esos sí son considerados productos. Entonces, todo lo que está pasando acá en el medio del ciclo reacción por reacción, lo aprenderán más adelante cuando vean química biológica. Por ahora, lo que nos interesa es saber qué ingresa, cuáles son los reactivos y cuáles son los productos. Acá tienen el acetil-CoA, ¿sí? Cada circulito es un carbono. Esto es lo que me está queriendo decir, estos son los dos carbonos que vienen de la glucosa. Fíjense, este acetil-CoA ingresa al ciclo de Krebs, este NAD oxidado ingresa, este NAD oxidado ingresa, este GDP con fósforo inorgánico ingresa al ciclo de Krebs, el FAD oxidado también, y acá tengo otro NAD. O sea que les enlisté aquí en la derecha los reactivos. Acetil-coenzima A, 1, 2, 3 NAD oxidados, un FAD oxidado, un GDP y un fósforo inorgánico. Y estos son mis reactivos. Fíjense que lo que me está faltando es terminar de oxidar, degradar el grupo acetilo del acetil-CoA. Para esa degradación es que necesito 3 NAD, un FAD y GDP y fósforo inorgánico, o ADP y fósforo inorgánico, es lo mismo, ¿sí? El GDP, el ADP varían en la base nitrogenada que tienen, pero funcionalmente a la hora de los bifes es lo mismo. Eso es lo que ingresa al ciclo de Krebs. ¿Qué es lo que sale del ciclo de Krebs? ¿Cuáles son los productos? Se libera la coenzima A, se liberan 2 dióxidos de carbono, se genera GTP o ATP, como quieran, un FAD reducido y 1, 2, 3 NAD reducidos. Estos son los productos. ¿Sí? Esto, ¿se entiende la idea? Vía cíclica, matriz mitocondrial, estos son mis reactivos, estos son mis productos. ¿Vamos bien hasta acá, gente? Sí, creo que sí. Creo que sí, eso me gustó. Bueno, porque ahora viene una pregunta.
Che, ¿se degradó totalmente la glucosa a dióxido de carbono? Es respiración anaeróbica, ¿no? Todo esto. No sé. Vuelvo para atrás y digo, vuelvo para atrás, para atrás, para atrás, acá. Y digo, si el oxígeno no es el último aceptor de electrones, siguen los pasos de fermentación. Alcohólica, por ejemplo, o láctica. Pasamos por la alcohólica, pasamos por la láctica. Y después dijimos que sí es el oxígeno el último aceptor de electrones. Entonces, mira acá, Santiago. Si el oxígeno es el último aceptor de electrones, seguimos con el proceso de respiración celular aeróbica que iniciamos con glucólisis, seguimos con decarboxilación de piruvato y seguimos con ciclo de Krebs. O sea que lo que estamos viendo es respiración celular aeróbica. ¿Vale Ah, idea? sí, sí. Ahora, no es del todo alocado la confusión porque en realidad llego hasta este esquema, llego hasta el ciclo de Krebs, miro cuáles son los reactivos y hasta acá el oxígeno no intervino. Pero es cierto, el oxígeno va a intervenir en la última etapa que es la cadena respiratoria. El oxígeno hasta acá no intervino. Aunque no haya intervenido hasta acá el oxígeno, estamos viendo etapas de la respiración celular aeróbica, es decir, aquella que utiliza el oxígeno como último aceptor de electrones. Eso no quita que me puedan decir si se degradó totalmente de dióxido de carbono o no. Es decir, una glucosa, ¿cuántos átomos de carbono tiene? Seis. Y Tiene sí, se 6. degrada completa. ¿Cómo? Se degrada completa. No se degrada cuando se degrada parcial cuando es fermentación. ¿O no? Genial. La fermentación es un proceso de degradación parcial de la glucosa. O sea que, como lo que estamos viendo es respiración celular aeróbica, sabemos que la degradación de la glucosa va a ser total. ¿Va? Si coinciden con Santiago en esto, si coinciden, no, digamos, si se entiende lo que estamos diciendo con Santiago, digamos que hasta ahora, entonces, que sería la pregunta si hasta ahora se han liberado los 6 dióxidos de carbono o no, porque la glucosa tiene 6 átomos de carbono. Si la degrado totalmente a dióxido de carbono, debiera obtener 6 dióxidos de carbono. La pregunta es, ¿se obtuvieron hasta ahora 6 dióxidos de carbono o no? Que vayan para atrás y fíjense si en estas etapas que analizamos juntos, glucólisis, decarboxilación, ciclo de Krebs, se liberaron dióxidos de carbono o no. Y si se liberaron, ¿cuántos? Hagamos este ejercicio juntos porque es relevante que nos quede claro esto. En la glucólisis, ¿se libera dióxido de carbono? ¿Están buscando la info o están esperando que alguien lo diga?
Sí, No te escuché, Santiago, ¿qué? sí, se libera. ¿Cuántos? 6 tengo acá. Respiración celular aeróbica. No, pero la pregunta es si en la glucólisis se libera. O sea, tengan frente de ustedes los reactivos y productos de cada una de estas etapas. Glucólisis, decarboxilación de piruvato y ciclo de Krebs. La glucólisis es esto. ¿Hay dióxido de carbono como producto? No. Bien. O sea que en glucólisis no se produce, no se libera dióxido de carbono. Después voy a la otra etapa que sigue, que es la decarboxilación de piruvato. ¿Se libera dióxido de carbono en esta etapa? Ah, claro, acá es donde da 2 moléculas de 3 átomos de carbono, ¿no? Me da, la glucólisis me da 2 moléculas de 3 átomos de carbono que son los ácidos pirúvicos. Los ácidos pirúvicos los ingresás a la decarboxilación del piruvato y los transformás. Estos son reactivos y estos son productos. A esos piruvatos los oxido, los decarboxilo, acetil-CoA. Y ahí Eber dijo que sí, que se producía dióxido de carbono. Fíjense que por cada piruvato que se obtuvo en glucólisis le pasa esto. Quiere decir que por cada piruvato que se produce en glucólisis obtengo un acetil-CoA y libero un dióxido de carbono. Como en la glucólisis obtuve 2 ácidos pirúvicos, los dos los de carboxilo, o sea que en total voy a obtener 2 dióxidos de carbono. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, gente? ¿Se entiende cómo analizar estos procesos? Porque entonces empiezo a llenar esta tabla y digo, no se produce, como nos había dicho uno de los Santiagos, no se produce dióxido de carbono en la glucólisis. Sí se produce dióxido de carbono en la decarboxilación del piruvato. ¿Por glucosa cuánto? Por glucosa 2. ¿Se produce dióxido de carbono en el ciclo de Krebs? Sí. Sí, sí, ¿Cuántos? 2. ¿2 por glucosa o 2 por acetil-CoA? Acetil-CoA. 2 por acetil-CoA. Bien, Franco. Pero ¿cuántos acetil-CoA obtengo por glucosa? Uno solo. ¿Cuántos piruvatos obtenés por glucosa? Pueden ayudarlo, pobre Franco, que lo abandonaron ahí solito. Piensen, una glucosa atraviesa glucólisis. ¿Qué genera?
Yo tengo esta pantalla fija porque no puedo tener, o no sé cómo hacerlo, pero creo que no se puede subdividir la pantalla en varias partes, pero ustedes pueden tener todas las reacciones frente a sus ojitos. Cada una de las etapas resumidas, reactivos y productos. Entonces, lo que quiero es que interpreten eso que tienen escrito y que me digan cuánto se produce por glucosa. ¿4? 4 dióxidos de carbono. Bien, ¿por qué 4? ¿Cuántos acetil-CoA se obtienen por glucosa? A ver. Creo que vale la pena que analicemos esto un poquito porque si no, tengo miedo que después la cosa sea complicado de entenderlo solitos. A ver, a lo que voy es esto. No se me pierdan con el siguiente razonamiento. O sea, o lo que estoy tratando de que razonen ustedes es lo siguiente. Yo tengo una glucosa. La glucosa tiene 6 átomos de carbono unidos. 3, 4, 5, 6. En glucólisis, lo que hacemos es partir esta glucosa a la mitad. Entonces obtengo 2 piruvatos. ¿Estamos todos de acuerdo con lo que estoy diciendo? Sí. Bien. Esos piruvatos van a ingresar ahora a decarboxilación. ¿Qué es lo que pasa en la decarboxilación oxidativa? Se corta uno acá. Me queda acetil-CoA y este se va como dióxido de carbono. Y al otro piruvato pues le pasa lo mismo. Un carbono se va como dióxido de carbono y los otros dos me quedan como acetil-CoA. Estos dióxidos de carbono, chao, se fueron. Difusión simple fuera de la mitocondria, difusión simple fuera de la célula. ¿Qué es lo que me está quedando? Este acetilo, este acetil-CoA y este acetil-CoA. ¿Qué hago con ellos dos? Ellos dos los ingreso al ciclo de Krebs. ¿Qué les pasa al ciclo de Krebs? A cada uno de esos acetilos los corto, liberándose dióxido de carbono. O sea, una vez que hice el glucólisis, que hice la decarboxilación del ácido pirúvico y que hice el ciclo de Krebs, ¿me quedan carbonos unidos entre sí? Eve me dice no. Bien. ¿Coinciden con Eve? Sí. Entonces liberé los 3 átomos de carbono, los 6 átomos de carbono como dióxido de carbono. Pero ustedes tienen que saber cuántos dióxido de carbono se liberan en cada etapa. Entonces, si yo digo por glucosa, tengo que pensar en los 6 totales. Por glucosa son 2 pirúvicos los que se obtienen. Voy a tener 2 decarboxilaciones. Voy a obtener
2 acetilos, voy a tener 2 ciclos de Krebs. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, gente? Sí. Entonces, jóvenes, ¿cómo les explico? Que completemos esta tabla. Habíamos dicho que ¿qué habíamos dicho? Que no había dióxido de carbono, no había producción de dióxido de carbono en la glucólisis, sí había 2 en la decarboxilación del ácido pirúvico por glucosa son 2 dióxidos de carbono. Por glucosa en el ciclo de Krebs, ¿cuántos dióxidos de carbono se generan? Dos. ¿Por glucosa o por acetil-CoA? Eh, ¡Ay! Por acetil. Por acetilo. Bien ahí. No sé si fue Olivia o quién fue que dijo con voz medio bajita y lo escribió el otro Santiago. ¿Sí? Fíjense que tengo 2 acetil-CoA. Cada uno de sus acetil-CoA ingresa a Krebs. Cada acetil-CoA libera 2 dióxidos de carbono. No, expresé mal. Cada acetil-CoA que ingresa al ciclo de Krebs es degradado totalmente y se liberan 2 dióxidos de carbono. Por eso por glucosa son 4. Sería muy bueno que hagan el mismo razonamiento para todo esto y lo completen, porque es una muy buena forma de evaluarse y de prepararse para lo que puede ser que le pregunten. No digo que sí o sí se los van a preguntar así, pero puede pasar. ¿Sí? O sea que hagan el análisis de si se producen o no y cuántos nada reducidos en cada una de las etapas. Si no se producen FAD reducidos, si sí, cuántos. Si no se producen ATP y si sí, cuántos en cada etapa. Aclaro que ATP, GTP, a la hora de los fines energéticos, es lo mismo. ¿Sí? Hagan ese análisis y traten de completar esa tabla. Cualquier duda me comentan por el foro o la clase que viene. Vamos a seguir con esta pregunta. Fíjense que hay 2 preguntas en realidad que les quiero compartir. Una es que, como decíamos hace un rato, el oxígeno hasta acá no intervino en ninguna de estas etapas. No es reactivo ni de glucólisis, ni de la decarboxilación, ni de Krebs. Y en realidad se han generado a lo largo de este proceso, a lo largo de estas 3 etapas, se han generado coenzimas reducidas, que si no las oxido, se frenaría todo el proceso. O sea, para poder continuar con el proceso de degradación de más moléculas de glucosa, tengo que reoxidar las coenzimas, o sea, les tengo que sacar los hidrógenos que tienen. Para eso vamos a necesitar la cadena respiratoria. Y la cadena respiratoria es un proceso de oxidaciones y reducciones secuenciales lo suficientemente exergónica como para permitir la fosforilación de ADP, la síntesis de ATP. Por eso, cadena respiratoria y fosforilación oxidativa se dan las dos juntas, acopladas. La fosforilación oxidativa depende de la cadena respiratoria. Vamos ahí. Vamos. Che, piensen en un río. Si de alguna manera uno puede encauzar el agua por un canal y traerlo hasta una rueda, este chorrito de agua que tengo acá puede hacer girar esa rueda, ¿no? ¿Sí o no? Sí, sí. sí. Si yo le pongo a este río, supónganse un poco más
bueno, no hace falta que sea caudaloso, pero si yo construyo un dique, como el dique del lago San Roque que tenemos aquí, indico el río y puedo hacer una transformación energética, ¿no? Puedo transformar esa energía potencial del agua que corre, tranquilita en un río, hacerla pasar por turbinas y generar energía eléctrica, ¿no? Hay una transformación de energía. Hay un salto de potencial también muy importante. ¿Por qué les traigo a colación estas imágenes y esto de poder utilizar un flujo, una corriente para generar una especie, algún tipo de trabajo o una transformación energética que sea útil? Porque en realidad este concepto lo podemos aplicar en la cadena respiratoria. ¿De qué me habla esta mujer? Vamos a ver un cachito este esquema. Primero les tacho estos dos que hablan de aminoácidos y ácidos grasos. No nos vamos a meter todavía en esta parte, pero miren, ¿qué me dice este esquema? Acá hay algo que es conocido para nosotros porque es lo que acabamos de ver. La glucosa comienza a degradarse en glucólisis, se obtiene piruvato, y esa glucosa se oxida. Y estos electrones que libera al oxidarse me van a dar coenzima reducida. El piruvato obtenido se decarboxila, se transforma en acetil-CoA, y en esta decarboxilación, o mejor dicho, esta decarboxilación es oxidativa, o sea que se liberan electrones que van a ir a parar a una coenzima que se reduce. El acetil-CoA ingresa al ciclo de Krebs, donde va a ser oxidado, y si alguien se oxida, libera electrones, alguien se reduce y esos electrones van a ir a parar a coenzimas reducidas. ¿Sí? De hecho, acá tienen resumidos los 3 pasos. Glucólisis, coenzima reducida. Decarboxilación del piruvato, coenzimas reducidas. Krebs. ¡Wow! Una super cantidad de coenzimas reducidas. Para que todo este proceso continúe, les decía hace un rato, ojo al piojo, presten atención, que para que el proceso continúe se necesitan coenzimas oxidadas. O sea que hay que reoxidar las coenzimas. Pues bien, qué mejor que utilizar esas mismas coenzimas, el mismo proceso de oxidación de esas coenzimas para hacer ese salto. Sería como una especie de indicado. Lo que vamos a hacer acá, vamos a generar un dique que me va a permitir liberar energía para obtener ATP. Y acá, en este proceso, es donde va a intervenir el oxígeno. Estas coenzimas se van a oxidar, o sea que liberan electrones a lo largo de una serie de oxidorreducciones, que es la cadena respiratoria. Estos electrones van a ser tomados en última instancia por el oxígeno, que se reduce a agua. Y mientras ocurre este transporte de electrones, se libera energía suficiente como para fosforilar ADP y obtener ATP. Esta cadena respiratoria va a permitir que se generen, acá se los macheteé, 3 ATP por cada uno de los NAD reducidos. Esperen que acá vi algo que no me gustó. Y yo le pongo conmigo. Ahí está. Ahora sí, esta cadena respiratoria
va a permitir liberar energía suficiente como para generar 3 ATPs por cada NAD reducido que se oxide y 2 ATPs por cada FAD reducido que se oxide. Entonces lo que vamos a tratar de ver juntos ahora es en qué consiste esta cadena respiratoria, cómo los electrones van de las coenzimas hasta el oxígeno que se reduce a agua. ¿Cómo es esto de que con un transporte de electrones se libera energía para obtener ATP? ¿Y cómo llego a esto? ¿Sí? Vamos ahí. Vamos ahí. Tengo que arreglármelas para reoxidar todos los NAD y los FAD obtenidos en el proceso de oxidación de la glucosa, que son muchas coenzimas, son un montón. Vamos a esa reoxidación. Comparto un primer esquema para abordar este tema. ¿Dónde estoy parada? Bueno, mitocondria. Tengo aquí membrana mitocondrial interna. Aquí membrana mitocondrial externa. Entre las dos membranas, el espacio intermembrana. Debajo de la membrana mitocondrial interna, la matriz mitocondrial. En esa membrana mitocondrial interna tengo una serie de estas que están nombradas con números romanos, complejos. Son complejos porque son un grupo de moléculas bastante diferentes. Cada uno de estos complejos tiene proteínas, tiene citocromos, algunos tienen enzimas. Por suerte no tenemos que saberle los nombres ni la composición. Se habla del complejo 1, el 2, el 3 y el 4. En esta membrana mitocondrial interna encuentro también una coenzima que por ahí nos suena familiar porque es bastante nombrada en ciertos productos de belleza, la coenzima Q, y un citocromo que es el citocromo C. Bien, eso por un lado. Por otro lado, fíjense que acá abajo, en la matriz, aparecen los muchachos que tengo que reoxidar. El NAD y el FAD. ¿Cómo es esto? Fíjense, el NAD reducido, vamos a empezar por esta punta. El NAD reducido, el NADH, se oxida. No se me olviden que si alguien se oxida, alguien se reduce. ¿Quién toma los electrones de ese NAD? Este complejo 1, entonces se reduce. Pero él no va a quedar en estado reducido, sino que tiene que oxidarse. O sea, el NAD se oxida, sigan la liñita celeste. Este toma el electrón, pero no se lo queda, se lo pasa a la coenzima Q. Lo toma, no se lo queda, se lo pasa al complejo 3, que lo toma, no se lo queda, se lo da al citocromo C, que lo agarra, no se lo queda, va al complejo 4, no se lo queda y se lo da ¿a quién? Al oxígeno. Cuando el oxígeno toma esos electrones, se transforma en agua y ya. El oxígeno toma los electrones, se transforma en agua y allí quedan los electrones. Por eso, el oxígeno es el último aceptor de los electrones. Él los toma, se transforma en agua y no hay un paso posterior. Él los toma y se los queda y al tomarlos se transforman en agua. O sea que el caminito que seguimos es inicio con la oxidación del NAD. Cuando el NAD se oxida, libera electrones, libera átomos de hidrogeniones, protones. Los electrones van a ser transportados a lo largo de toda esta cadena hasta el oxígeno. Cuando el oxígeno los toma, se reduce a agua. ¿Para qué me sirve todo esto? Este transporte es una serie de oxidaciones y reducciones. ¿Sí? Piensen que estas sustancias se están reduciendo cuando ganan, oxidando cuando ceden. Reduce cuando gana, se oxida cuando cede. Lo mismo cada uno de estos compuestos. Cada uno
al tomar el electrón se reduce y al liberarlo se oxida. Cuando lo cede a los electrones que vienen del NAD, hay saltos energéticos, hay liberación de energía que se aprovecha en algunos de estos momentos para tomar protones desde la matriz y transportarlos hacia el espacio intermembrana. Fíjense que acá lo que tienen es a nivel del complejo 1, a nivel del complejo 3 y a nivel del complejo 4, se están tomando protones de la matriz y pasándolos al espacio intermembrana. Hagan recuerdo ahora, hagan memoria, traigan a la superficie lo que vimos en transporte a través de membrana. Si yo paso átomos de hidrógeno de la matriz hacia el espacio intermembrana y los estoy acumulando aquí, estoy generando un gradiente químico más en el intermembrana que en la matriz, porque cada protón que aparece aquí lo transporto al espacio intermembrana. Recuerden también que estamos hablando de un cation, estamos hablando de un átomo de hidrógeno cargado, ¿no? El protón es el hidrogenión, tiene una carga positiva, o sea que no solo estoy transportando un soluto cualquiera, sino que estoy transportando un soluto cargado. Eso hace que sea más positivo el espacio intermembrana, más negativo la zona de la matriz. Gente, ya, estoy generando un potencial, vamos a cambiar el color que no se ve. Estoy generando un potencial químico, porque hago un gradiente de concentración. Estoy generando un potencial eléctrico, porque estoy haciendo diferencia de cargas, positiva en el intermembrana, negativa en la matriz. Y si hicimos química y sabemos de pH, también hay una variación de pH. Es más ácido el intermembrana que la matriz. Estamos, al acumular los protones en el espacio intermembrana, estamos generando un gradiente electroquímico, que es la fuerza protonmotriz que va a utilizarse para la síntesis de ATP. A ver, vamos por partes. Contado de otra manera. Membrana mitocondrial interna. Espacio intermembrana arriba, matriz mitocondrial abajo. Con estos rectangulitos les quise representar los complejos que tengo en la membrana mitocondrial interna que van a estar interviniendo en la serie de oxidorreducción. ¿Cómo arranco la historia? Pues con un NAD reducido que se oxida. Ese NAD cede los electrones, al oxidarse libera los electrones, los cede. ¿A quién? A uno de estos compuestos que tengo, de estos complejos que tengo en la membrana. E inicia de esa manera la posta de electrones, una carrera de postas, lo mismo. Tomo el electrón, lo cedo. Tomo el electrón, lo cedo. Tomo el electrón, lo cedo. En esa serie de oxidorreducciones, esos electrones son pasados de uno a otro hasta que alguien los agarre y se los queda. Ese alguien que agarra los electrones y se los queda es el oxígeno. ¿Sí? Ese flujo de electrones desde el NAD hasta el oxígeno, que se reduce a agua, es exergónico. Ese flujo de electrones desde el NAD reducido, insisto con este concepto, hasta el oxígeno que toma los electrones y se reduce a agua, es exergónico. O sea que este proceso libera energía. Esta energía es aprovechada para tomar protones en la matriz y bombearlos, acumularlos en el intermembrana. O sea que la energía liberada en este flujo de electrones se utiliza para bombear los protones
y así generar un gradiente electroquímico de protones, un gradiente eléctrico y un gradiente químico entre el espacio intermembrana y la matriz mitocondrial. Me callo y los escucho. ¿Vamos bien? ¿Vuelvo para atrás? ¿Insisto con algo? ¿Cómo va la cosa? Hola Rocío, bienvenida. Cuéntenme gente si vamos, me abandonaron, los abandoné. Creo que Ahí bien. vamos, me dice. Dale, bien. ¿Sigo? A ver qué pasa o quieren que repita algo. ¡Qué silencio! A ver. Hola Rocío, bienvenida. Va bien, me dice Franco. Bueno, vamos a ver. ¿Qué pasa? Che, ¿qué pasa? Si yo tengo... ¿Qué ocurre esto? Uy, ¿es lógico esto? Vuelvo para atrás y les digo, si yo tengo un gradiente electroquímico, gradiente electroquímico, el pasaje de este soluto, de estos protones, a favor de gradiente electroquímico, ¿es espontáneo o no espontáneo? Pues si yo tengo un pasaje de los protones en este sentido, ¿esto sería espontáneo o no espontáneo? Espontáneo. Bien, Santiago, espontáneo. Si es espontáneo, ¿es endergónico o exergónico? Exergónico. Ajá. Si es espontáneo y es exergónico, yo estaría hablando de un transporte pasivo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien, un transporte pasivo de un ion, de un átomo cargado, involucra un canal. O sea que yo lo que les digo es, si yo en esta membrana mitocondrial interna, que la puedo ver como si fuese un dique, acá tengo el lago y acá tengo el otro lado del dique, si en esta membrana mitocondrial interna tengo un canal de protones, esos protones van a fluir a favor de gradiente electroquímico desde el espacio intermembrana hacia la matriz mitocondrial y este proceso es exergónico, se libera energía. Lo que me faltaría para que esto sea perfecto es poder aprovechar esta energía liberada para generar energía utilizable para la célula, como es la energía que está contenida en el ATP. O sea que lo que sería bárbaro es que si existiera en la membrana mitocondrial interna un canal que permite el pasaje de protones a favor del gradiente electroquímico, ese canal no actúe solo, sino que esté acompañado por una enzima capaz de, aprovechando la energía liberada, fosforilar ADP. Y eso existe. Eso es lo que hace la ATP sintetasa. En la membrana mitocondrial interna tengo la ATP sintetasa, que es un complejo formado por un canal de protones por un lado y una parte enzimática capaz de tomar ADP y fósforo inorgánico y fosforilarlo a ATP. Para eso necesito indefectiblemente la energía que se libera en el pasaje de los protones a favor de gradiente electroquímico. ¿Cómo vamos?
creo que bien. Si esto tratamos de ponerlo en movimiento, y cualquier cosa después volvemos para atrás, tengo acá la membrana mitocondrial interna, espacio intermembrana acá arriba, ¿sí? Donde tengo el cursor, matriz mitocondrial aquí abajo, ATP sintetasa, y todos estos benditos complejos que tengo en la membrana mitocondrial interna. ¿Sí? Fíjense el NAD reducido. Se oxida, sigan los electrones, sigan los electrones, sigan los electrones, vienen hasta acá, ops, se forma agua. Los electrones son entonces tomados por el oxígeno que se reduce a agua. Son cedidos a nivel de este primer complejo, siguen toda la cadena de transporte de electrones hasta que llegan al oxígeno. Mientras hacen ese recorrido, en el complejo 1 se bombean protones. En el complejo 3 se bombean protones también. Y en el complejo 4 también. O sea que mientras pasan los electrones desde el NAD hasta el oxígeno, se bombean protones al espacio intermembrana, generándose un gradiente electroquímico. Ese gradiente electroquímico, esa fuerza protonmotriz, es la que es aprovechada por la ATP sintetasa. ¿Por qué? Esos protones pasan a través del canal y liberan la energía que la parte enzimática puede utilizar para fosforilar ADP y sintetizar ATP. ¿Vale la idea, gente? Creo que sí. Creo que sí. Cada vez me lo decís con vocecita más apagada, Santiago. Y el resto está en mute por el foro. Che, gente, fíjense que a esta altura, que es el complejo 2, ingresan los FAD reducidos, se oxidan, pero los electrones siguen el mismo recorrido. Del 2 en adelante siguen el mismo recorrido. Presten atención que se saltea este, ¿sí? O sea, este es utilizado por el NAD, pero no por el FAD. Salvo esta pequeña diferencia, después interviene la coenzima Q en adelante, hasta el oxígeno es todo igual, ¿sí? Pero observen que si se oxida el FAD, se está salteando un centro de bombeo de protones. Esto tiene importancia para lo que viene en un rato. Esto que estamos viendo, si somos conscientes que son tres formas de hablar exactamente lo mismo, ¿no? O sea, esta imagen, esta animación, me están contando exactamente lo mismo. Y esto, ahora, lo puedo representar así. Donde acá, fíjense lo que dice acá. No se me desesperen ni me abandonen. Perseveremos y lleguemos a la meta. Miren lo que dice acá. Uy, perdí el curso, acá está. Uy, mi gran amiga, energía libre o de Gibbs. Presten atención que en este eje, el esquema que les estoy compartiendo me está hablando de nivel de energía libre. Desde un nivel de energía alto, que tengo el NAD reducido, hasta un nivel de energía bajo, donde tengo el agua. Esto es contar exactamente lo mismo que vimos antes, pero con un eje, en función de un eje energético, no para que sepan estos numeritos, ni para que tengan el potencial de óxido de reducción, sino para que visualmente nos quede la idea que a medida que estos electrones van pasando, hay momentos de saltos energéticos muy importantes.
También, para que me quede visualmente, que el NAD reducido tiene un nivel energético distinto al del FAD reducido. Y acá tengo el FAD reducido y acá tengo el NAD reducido. Como el nivel energético de los dos es distinto, el delta de energía que se genera cuando pasan los electrones de un aceptor al otro es distinto. ¿De qué me hablas? No hace falta que miren estos numeritos y que los recuerden. Pero sí, podemos analizar juntos que acá me están hablando de variación de energía libre que es negativa. O sea que me está hablando de un proceso que es exergónico. ¿Sí? Cuando el NAD se oxida, se libera energía y mucha. Cuando este complejo 2 se oxida, se libera energía y mucha. Y cuando este complejo se oxida, se libera energía y mucha. Bajando esos electrones al nivel energético para que el oxígeno los tome. O sea, a la hora los dije, electrones de alto nivel energético que van a ir bajando de a poquito su nivel energético hasta que se quedan sin energía alguna y llegan al oxígeno. Es el agua que ya atravesó el dique y está fluyendo tranquilita. Esto es un proceso exergónico. El pasaje de electrones desde un NAD reducido hasta el oxígeno, como así también el pasaje de electrones desde un FAD reducido hasta el oxígeno, esto es exergónico. ¿Para qué se aprovecha esa energía? Esa energía se aprovecha para tomar protones en el espacio, en la matriz, y bombearlos hacia el espacio intermembrana. Ahora, claro, el salto energético solo se da a nivel del primer complejo de este, que es el 3, y de este, que es el 4. El NAD se reduce y tengo, vamos a pintar, hacer un poco más esto. Si pienso en la reducción del NAD, tengo bombeo de protones acá, bombeo de protones acá y bombeo de protones acá. Mientras que si se reoxida un FAD, tengo bombeo de protones acá y tengo bombeo de protones acá, pero no tengo este primero. O sea que el FAD tiene un nivel energético menor que el NAD. Me va a rendir menos ATP que el NAD. ¿Sí? No se olviden que el tema es generar un gradiente electroquímico de protones. En el espacio intermembrana tengo los protones. Cuando atraviesan el canal de la ATP sintetasa, se libera energía y esta chica es capaz de, del lado de la matriz, tomar ADP, fósforo inorgánico y fosforilarlo. ¿Cuántos ATP se generan? Se van a generar 3 por cada NAD que se reduce. ¿Qué dije? 3 por cada NAD que se oxida, 2 por cada FAD que se oxida. Vuelvo al esquema con el cual iniciamos este cuento. Membrana mitocondrial interna, espacio intermembrana, matriz. Se oxida el NAD, se desencadena una cadena de transporte de electrones que culmina en un oxígeno que toma esos electrones, se reduce agua y se bombean protones en 1, 2, 3 lugares. Estos protones pasan por el canal de la ATP sintetasa y esa energía es utilizada para fosforilar ADP y sintetizar ATP. El FAD también se va a oxidar aquí, pero entra a nivel de este complejo, a nivel del complejo 2. Los electrones después siguen su ruta hasta el oxígeno que se reduce a agua. Se bombean protones a nivel del complejo 3 y del 4 que van a alimentar a la ATP sintetasa. ¿Sí? Mayor rendimiento energético si parto de NAD. 1, 2, 3 centros de bombeo de protones. Por eso puede generar 3 ATPs a nivel de la ATP sintetasa. Y el FAD, menor nivel energético, 1, 2
centros de bombeo de protones, se genera menor cantidad de ATP. ¿Va la idea? Sí. Fíjense que si bien son dos procesos que no se pueden resumir en reactivos y productos, de alguna manera podemos tratar de sintetizar la cosa y decir, bueno, espérate un cachito. Aparte de tener la membrana, los intermediarios van a necesitar nada reducido, FAD reducido y oxígeno para que se dé el transporte de electrones. Y esto es la cadena respiratoria. Para que se dé la fosforilación oxidativa, voy a necesitar, aparte de la fuerza protonmotriz generada aquí, voy a necesitar ADP fósforo inorgánico. Finalmente, ¿qué es lo que voy a obtener? Bueno, los NAD y los FAD se me oxidan. Serían productos de la cadena respiratoria. Al oxígeno, una vez que tomó los electrones, se redujo a agua. Este es otro producto de la cadena respiratoria. Y a nivel de la fosforilación oxidativa, ¿qué pasó con el ADP y el fósforo inorgánico? El ADP se fosforiló, el ATP sería producto de la fosforilación oxidativa. ¿Sí? Es muy poco fiel a lo que es el proceso, resumirlo en reactivos y productos, pero bueno, por lo menos los marcamos como para que esto sí o sí nos quede claro. Otra cosa que quiero marcar, no dejen escapar el hecho que tiene que haber un gradiente electroquímico de protones para que la ATP sintetasa trabaje. Si no hay un gradiente electroquímico, si no tengo esa fuerza protonmotriz, esta muchacha, la ATP sintetasa no puede trabajar. Si ella no trabaja, estos ATP no se producen. Si este es el caso, estamos en el horno, ¿sí? O soy una célula facultativa y me la arreglo de otra manera, o me morí. ¿Qué se necesita para que se conserve o se pueda generar y se conserve un gradiente electroquímico? Una membrana que me separe dos medios, ¿sí? Por eso siempre la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa se va a dar asociada a una membrana. Una membrana sana, una membrana íntegra que me separe dos medios. Si estoy hablando de una célula eucarionte, esa membrana es la mitocondrial interna. Las procariontes no tienen mitocondria. No tienen endomembranas. No tienen organelas. Para poder hacer este proceso, tienen repliegues especializados de la membrana plasmática y lo realizan allí. ¿Sí? O sea, que ojo al piojo, que no haya mitocondria no quiere decir que este proceso no se haga. Se hace en otra membrana. ¿Sí? Estoy hablando demasiado. Pregunto, ¿vamos bien? Por ahora sí. Por ahora sí me dice Santiago que es el único que pareciera estar vivo. Che, el resto de la gente, ¿vamos bien? ¿Algo que repita o sigo? Procesando información, me dice. ¿Ves? Es una clara respuesta. Bien. Bien. Es mucha información, Eve, sí. Sí, hay que procesarla. Pero bueno, eso lleva un tiempo de rumia individual y personal, pero más o menos si vamos entendiendo lo que estamos hablando, y si no, ahí es donde puedo intervenir yo. Sigamos un cachito, en cualquier cosa volvemos para atrás. Che, ¿es relevante hacer esto? No se olviden que tenemos, si llegamos al ciclo de Krebs, si hicimos la glucólisis, la decarboxilación del ácido pirúvico y si hicimos el ciclo de Krebs, tenemos muchos NAD y FAD reducidos que hay que oxidarlos. O sea, no dejen escapar el hecho que con toda la complejidad del caso,
de la cadena respiratoria, su finalidad es oxidar las coenzimas para que la glucólisis de la decarboxilación del pirúvico y el Krebs se siga dando. O sea que, si les propongo una visión integral, yo digo, cada glucosa que ingrese a la célula, si se degrada y se oxida completamente, tenemos que sumar todo este proceso. Entonces, cada glucosa va a seguir todos estos pasos. Glucólisis me da piruvato, me genera NAD reducida. El piruvato entra a la mitocondria, se decarboxila, obtengo acetil-CoA, me da NAD reducido. El acetil-CoA ingresa al ciclo de Krebs, que me da NAD reducido, FAD reducido. Para que la próxima glucosa que ingrese y la próxima pueda seguir todo este camino, necesito reoxidar todo este fangote de coenzimas reducidas. Ahí es donde cobra relevancia la cadena de transporte de electrones, la cadena respiratoria. Cuando se oxidan esas coenzimas, los electrones, toma la voz, dámela a mí, toma la voz, dámela a mí, van a ir pasando. Se reducen, se oxidan, van a ir pasando por estos complejos que tengo en la membrana mitocondrial interna para ser finalmente tomados por el oxígeno que se reduce a agua. A medida que estos muchachos, estos electrones que vienen de los NAD del FAD, estos electrones de alta energía, hacen todo este caminito hasta el oxígeno, se libera energía que es utilizada para generar el gradiente electroquímico de protones. Quiero que visualicen que generar el gradiente electroquímico de protones sería como hacer el dique en el medio del río. ¿Sí? Al generar el gradiente electroquímico de protones, es decir, al tener esta fuerza protomotriz, es que puede trabajar la ATP sintetasa fosforilando ADP y sintetizando ATP. ¿Por qué puede hacerlo? Porque tiene un canal de protones. Los protones fluyen hacia la matriz a favor del gradiente eléctrico, a favor del gradiente químico, a favor del pH también, si es fisión química. Y eso es exergónico. Sigo y digo, escúchame una cosita. Por glucosa obtengo 2 NAD en glucólisis, 2 en la decarboxilación, 6 en Krebs, 2 en ciclo de Krebs. Cada NAD que viene a cadena respiratoria, cada NAD reducido que viene a cadena respiratoria, genera fuerza protonmotriz suficiente como para que la ATP sintetasa genere 3 ATPs. Cada FAD reducido que viene a cadena respiratoria genera gradiente electroquímico o fuerza protomotriz suficiente como para que la ATP sintetasa genere 2 ATPs. O sea que al reoxidar todas estas coenzimas, ¿sí?, puedo obtener una cantidad de ATPs muy alta, a la cual le voy a sumar los ATPs que se obtienen de Krebs, o GTP, que es lo mismo, y los ATPs que se obtienen de glucólisis. En total llego a 38 ATPs. Cuando vayan a los textos, puede ser que encuentren 38 o 36, y eso tiene que ver o depende, mejor dicho, en cómo se ingresa esta coenzima reducida a la mitocondria. Si depende del tipo celular que estemos viendo, pueden ser 36 los totales o 38. Con los conocimientos que tenemos hasta ahora, podemos llegar a justificar los 38 ATPs. O sea que en ese procesamiento de la información que tienen que hacer, van a tener que llegar a esta cantidad de ATP. ¿Sí? Mucho. Por cada mol de glucosa, 38 ATPs.
Por cada mol de glucosa, 38 ATPs. No se me olviden. Comparen con esto. Por degradación parcial fermentativa de la glucosa, obtenemos solo 2 ATP, ¿sí? Por mol de glucosa que ingresa a respiración, que ingresa a glucólisis y que después el piruvato se fermenta, son solo 2 ATPs, ¿sí? Y no son siempre 38, o sea, para nosotros sí va a ser 38 ATPs. ¿Dónde estoy? Espérate, acá. Sí van a ser 38 ATPs porque es lo que voy a poder justificar con las cuentas, ¿sí? Sabiendo que cada NAD me genera 3 y cada PAD 2 a nivel de la ATP sintetasa, voy a poder llegar a 38. Pero sepan que en una célula, en algunas células no son 38 los que se obtienen, sino son 36. Y esto tiene que ver con esta coenzima bendita. Este NAD que está en el citosol, no es cierto lo que esta flecha me sugiere. La flecha la pusieron bien, pero no es cierto lo que podría llegar a hacerme pensar que el NAD ingresa. El NAD no puede atravesar las membranas. El NAD reducido queda en el citosol, entonces tiene que pasar los electrones. Según quien tome los electrones acá en mitocondria, vamos a generar un NAD o un FAD en mitocondria. Por eso pueden ser 38 o 36. Van a estudiarlo esto el día de mañana como el sistema de lanzadera. Según la lanzadera que intervenga, tengo 38 o tengo 36. Como nosotros las lanzaderas no las nombramos, sí vamos a poder llegar a los 38, ¿sí? No sé si te mareé más. En definitiva, Eve, no siempre son 38. Según la célula pueden ser 36, pero nosotros tenemos que saber llegar a estos 38. ¿Sí? ¿Se entendió, Eve, lo que dije? Ok. De nada. Bueno, entonces, resumidas cuentas. Asociada a la membrana mitocondrial interna se produce la cadena respiratoria. ¿Qué es la cadena respiratoria? La cadena respiratoria es el transporte de electrones desde las coenzimas reducidas, NAD/PAD, hasta el oxígeno. Cuando el oxígeno, que es el último aceptor de los electrones, se reduce, ganando sus electrones, se va a transformar en agua. En esta cadena respiratoria, el pasaje de electrones desde NAD o FAD hasta el oxígeno es un proceso exergónico. Esa energía se utiliza para generar un gradiente electroquímico de protones. Y todo esto es la cadena respiratoria. ¿Sí? Todo esto es la cadena respiratoria. A esa cadena respiratoria se le acopla la fosforilación oxidativa. ¿Qué es la fosforilación oxidativa? El trabajo de la ATP sintetasa. El gradiente electroquímico, la fuerza protón motriz generada por la cadena respiratoria, es utilizada por la ATP sintetasa para fosforilar ADP. Se fosforila ADP, sintetizando ATP, y se llama oxidativa porque la energía que se utiliza al bombear los protones, esa energía proviene de las oxidaciones de estos complejos, ¿sí? La cosa es que, fíjense que para obtener estos ATP que tengo acá, que los estoy marcando acá, necesito el gradiente electroquímico de protones. La fosforilación oxidativa es dependiente de la cadena respiratoria, ¿no? Por eso decimos que se acopla a la cadena respiratoria. ¿Vamos bien, gente? ¿Hasta acá?
Creo que sí. Bien. Che, toda molécula combustible, o sea que tiene un alto nivel de energía libre, un alto nivel de energía de Gibbs, se puede oxidar generando coenzimas reducidas, y esas coenzimas reducidas vienen acá, a la cadena respiratoria, y generan la fuerza protomotriz para obtener ATP. ¿Sí? La idea es, a ver, nosotros estuvimos hablando de la glucosa hasta acá, que es una molécula combustible. ¿Por qué? Porque tiene un alto nivel de energía libre, que se oxida, sí se oxida, de hecho se degrada y se oxida dióxido de carbono. Dado que se oxida, es que se generan coenzimas reducidas por esa glucosa. Cuando degrado y oxido esa glucosa, genero coenzimas reducidas que vienen a la cadena, me generan el gradiente electroquímico de protones que utiliza la ATP sintetasa para generar ATP. La glucosa es una molécula combustible. ¿Hay alguna otra molécula combustible? Aparte de la glucosa y los monosacáridos. ¿Cómo, profe? ¿Hay alguna otra molécula combustible aparte de los monosacáridos? Porque lo que vimos hasta ahora es la oxidación de la glucosa, pero en realidad podría ser cualquier otro monosacárido, ¿no? Entonces digo, ¿solo pueden utilizar nuestras células como molécula combustible los monosacáridos o puede haber otra? Pero qué duda existencial. Las grasas, profe. Bien, Rocío, bien. Las grasas, los ácidos grasos, los lípidos también son combustibles. Eso nos lleva al momento en el cual tenemos que terminar de redondear lo que tenemos que saber de hidratos de carbono y de lípidos. Por eso, antes de empezar este tema, si quieren, les propongo, hagamos 5 minutos. ¿Qué hora es? 42. Y sí, no más de 5 minutos de corte como para dejar de pensar en biología 5 minutos, calentar el agua del mate, ir al baño y volver. Hacemos 5 minutos de despeje mental y seguimos. ¿Les parece? Bueno, dale. Bien, en 5 minutos retomamos.